varias universidades latinoamericanas, pero el orgullo de nosotros es que ha participado en la formación académica, y acá tenemos una representante del taller 16, acaba de llegar, una FAM. Muy bien, la conferencia de hoy es parte de la experiencia de guión que espero la sepan aquilatar en la medida de la metáfora. Podemos salvar los arquitectos el mundo casa por casa. Adelante, John. ¿Hasta qué hora van a ingresar? Más o menos. O sea, hasta las 2:30. ¿Ya está empezando? ¿Ah? Buenas tardes y gracias por su presencia y gracias al decano por sus palabras y también al doctor Gómez por la invitación de siempre y a mis queridas egresadas, las mejores de todos. ¿Cómo se mide el éxito? Pues para mí no se mida tanto en la fama y el dinero, pasa, aunque sí he ganado ambos, pero para mí la medida es cuánto esfuerzo ha hecho para cambiar la situación actual en que encontramos como profesionales. Y voy a mostrarles dos ejemplos de proyectos que son bien pequeños, pero complicados, como un ejemplo de cómo llegar a cambiar el mundo casa por casa. Yo siempre he trabajado en el nivel residencial, que en los Estados Unidos consiste mayormente de casas unifamiliares. Muy pocos viven en departamentos. No es como los Estados Unidos es más suburbano que urbano, y no es la situación como en Lima, en que están aquí la tercera parte del país viviendo en una situación bien densamente poblado. En los Estados Unidos son casas individuales en un lote. Y típicamente las casas miden entre 150 a 280 metros y los lotes típicamente miden 750 metros. Y el padrón típico es que la casa está en medio del lote. No construimos como aquí al borde del lote. No, la casa es un objeto rodeado por área verde. Esto es el sueño americano. Entonces, voy a mostrarle dos ejemplos en materiales muy distintos. Este primer ejemplo es de una vivienda de madera, que es la situación probablemente de 99% de las viviendas unifamiliares en los Estados Unidos se construyen de madera. Esto es una casa construida en San Antonio.
puede ser. Yo comparto mi vida entre dos ciudades muy distintas. Uno es San Antonio, el otro es Santa Fe. Solo vivo en ciudades santos, ¿no? Entonces, ambos fundados por los españoles que vinieron desde México después de la conquista de los aztecas en la Ciudad de México. Y llegaron, pues, casi al principio, al final del siglo, el siglo XVII. Entonces son ciudades históricas, tienen una rica historia arquitectónica. Son lugares muy distintos en terminación de su población climática y la materialidad con los materiales con que trabajan. Entonces esto es una casa que era originalmente de 70 metros cuadrados, una casa bien deteriorada, lo que en mi país se llama tear down, que está listo para ser demolido, pero yo no creo mucho en la demolición. Yo creo mucho en la restauración y rescate. Voy a decir mi lema de los 3 niveles de sostenibilidad, comenzando de lo menos sostenible, que es un proyecto nuevo. Tiene que reconocer que la práctica profesional de la arquitectura es una profesión bien, en cierto sentido, dañino al medio ambiente, porque los materiales que utilizamos son extraídos de la tierra, tienen un proceso que requiere mucha energía y agua, producen mucho dióxido de carbono. Casi 40% de la producción de carbono, dióxido de carbono, se produce a través de edificios. Entonces, si uno quería hablar del cambio climático, que básicamente se debe a la introducción de dióxido de carbono en el aire, pues nosotros como profesionales somos responsables casi por la mitad de la producción de esto. Y igual en términos del consumo de energía. Entonces, esto es lo más dañino, construir de nuevo. Mucho menos destructivo es salvar, reutilizar, reusar, remodelar un edificio existente. ¿Por qué? Porque tiene una masa de material ya construido, que la energía incorporada en los materiales ya existen. O sea que no va a traer más concreto, no va a traer más hierro, no va a traer más materiales que añada a la producción de dióxido de carbono. Y lo más sostenible de todo es el proyecto dibujado y nunca construido. Si quieres ser un arquitecta o arquitecto sostenible, no va a construir nada. Simplemente va a dibujar. Pero si uno acepta que nuestra profesión contribuye en forma bien impactante en la degradación del medio ambiente, pues tiene que adoptar el lema de los médicos: no hacer daño. Entonces trata de reducir lo más posible la contribución de su edificio al cambio climático en forma negativa. Entonces esto es lo que yo trato de hacer, y esto es lo que trato de hacer estos 2 ejemplos de no dañar más el medio ambiente, pero a la vez contribuir a mejorar la vida de los usuarios. Entonces, esto es un edificio de los años 20
Es un tipo de edificio que se llama bungalow, que es un estilo traído desde la India por los ingleses, y consiste mayormente de un edificio con mucho portal, un techo de 2 aguas, con aleros bien marcados, quizás de 1 metro de largo, para proteger la casa. Entonces las técnicas que está descrita ahí son lo que hemos intentado hacer para mejorar este edificio. Entonces, simplemente por ser bioclimático de nacimiento, voy a hablar brevemente de cómo es el clima de ahí. Es lo que se llama un clima compuesta, porque tiene un invierno un poco frío y un verano insoportable. Este año pasamos 3 meses de temperatura por encima de 40 grados y 80% humedad. Es como Iquitos en un horno. Entonces, lo más importante en términos de un diseño bioclimático es control del impacto de la radiación solar. Pero también llegamos a unas temperaturas bajas. Puede llegar la congelación. Hace 2 años sufrimos una congelación que duró 2 semanas y se cayó la red eléctrica, que implica que el agua tampoco funciona porque todo el agua está bombeada. Entonces estuvimos ahí. En mi casa, pues pasamos 3 días sin energía y después intermitente. Entonces sí puede ser frío, pero realmente el problema más impactante es el calor. Para que entiendan un poco de la situación, estamos en el hemisferio norte, a algunas latitudes mucho más altas, entonces el sol siempre está al lado sur. No es como en el Perú, por estar cerca del Ecuador, en que el sol puede variar entre el norte y el sur al mediodía, ¿no? Y siempre está muy alto. Aquí el sol puede llegar en el invierno a un ángulo de 30 grados, si puede imaginar su triángulo de 30. Ahí está el sol en el invierno. En el verano casi llega a punto vertical. Entonces, eso facilita el uso de la fachada sureña como un punto de recolección de radiación solar. Por ende, en los Estados Unidos y Europa funcionan estos muros trombe, porque el sol está muy bajo. Aquí no, porque el sol siempre es muy alto. Entonces, no pueda ahora simplemente diseñar por las necesidades de hoy. ¿Por qué? Porque el clima está cambiante. Hasta ustedes se han notado en los pocos años de su vida cómo ha cambiado el clima en Lima, ¿no? Es muy inconsistente, ¿no? Yo llegué casi en el invierno hace unos días, ¿no? Y ahora sale el sol. Entonces, así es en los Estados Unidos. ¿Cómo es el cambio climático en este lugar? Pues, tenemos 2 puntos. Uno es que la temperatura promedio sí está subiendo poco a poco, sin duda. La segunda es que los extremos comienzan a dominar. O sea que llega a temperatura muy alta y temperatura muy baja, pero el promedio cambia poco. Entonces, la lluvia, estamos en una sequía terrible en San Antonio. Típicamente llueve 75 centímetros por año, este año 25. Hemos pasado 5 años de sequía. Pero cuando llueve, puede llover 10 centímetros en 1 hora con relámpago. Entonces, el clima es mucho más violento. Entonces, podemos tener inundación aunque estamos en sequía.
Eso no implica que estamos en un desierto. Esto implica que no llueve constantemente, simplemente de vez en cuando, pero cuando llueve tenemos inundaciones y gente que mueren porque tratan de manejar su carro por las calles bajas donde pasa un río y se lleva el carro entero. Entonces, frío más frío, calor más caloroso. ¿Qué más? Pues todas las enfermedades típicamente que fueron antes enfermedades de los trópicos ya están llegando a Texas por la temperatura. Tenemos un problema que todos los robles, que es un árbol nativo desde tiempo lejano, antes de la llegada de los españoles, ya está muriendo de un tipo de enfermedad por el calor. San Antonio es un lugar bien turístico, tiene un río que corre por el centro, muy bonito. Tiene unos misiones fundados por los españoles en 1680, todo de piedra. Entonces el centro de la ciudad tiene mucho edificio de piedra porque San Antonio está construido por encima de una piedra de cal. Aquí está el área en que está construido la casa. Y esto es un dibujo. Aquí está la casa. Aquí es el curso del río San Antonio. Muy cerca. Y aquí está un dibujo de lo que se llama la inundación de 50 años y 100 años. Esto implica que hay un 5% de una inundación de ese nivel y 1% de inundación de este nivel. Aquí está la casa. Entonces lo que está pasando es que con el crecimiento de San Antonio, porque está creciendo más rápido que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos, ya está impermeabilizando todo con carretera, estacionamiento, vivienda, otro tipo de shopping, otro edificio. Entonces cuando llueve no hay lugar para captar el agua y simplemente corre por las calles hasta el punto más bajo. Y ahí está el punto más bajo. Entonces la inundación está hecho por nosotros mismos, por el crecimiento de la ciudad. Entonces esto es un problema que con cada año, hace una década era por aquí, probablemente en otra década va a llegar aquí. Entonces eso fue parte del proyecto, cómo luchar para remediar esto. Se puede ver que realmente esto es una choza americana. Es un estilo que se llama Carpenter Style. Es estilo de carpintero porque no tiene ni arquitecto, ni diseñador, ni nada. Simplemente fue construido. Y está medio caída. Ese árbol está creciendo y rompiendo la pared. Es un edificio bastante deteriorado. Pero otra vista de la vivienda. Quisiera mostrar eso porque esto no es usual en Lima. Allí abajo, unas fotos de la parte inferior de la casa. Está construido sobre postes de cedro. Entonces, esto es el punto inferior del piso de madera. Entonces hay un espacio para que uno pueda andar de rodillas, ¿no? Y el otro es del ático, y se puede ver que todo está construido de madera, y es una madera muy ligera,
típicamente de pino. Aquí un dibujo de cómo era la casa antes y cómo aumentamos el área duplicando y construyendo unos pórticos al sur y al este para controlar la radiación solar, mientras que aumentamos el porcentaje de ventanas. Entonces, ¿qué hicimos para hacer la casa más resiliente contra de los cambios climáticos y ese problemático de la inundación que viene? Entonces, una de las cosas era estos postes quitamos de todos, con unos gatos levantamos la casa, porque la casa es bien ligera, ¿no? No es nada de piedra, nada de concreto, nada de bloque. Entonces con unos gatos levantamos la casa y pusimos postes nuevos para que la casa se suba sobre el suelo. En caso de la inundación no va a llegar a inundar adentro de la vivienda, ¿no? Es como construirlo como aquí a nivel de la tierra. ¿Okay? Eso fue una de las cosas. El otro fue cambiamos la configuración de la tierra y hicimos unas paredes de retención para proteger, como un dique, para proteger la vivienda contra la ola de agua que va corriendo por la calle. Aquí está el interior de la casa durante la remodelación y quisiera mencionar que esa casa realmente tiene una huella ecológica bien reducida. Está construida casi totalmente de madera. Hay un poco de vidrio, hay un poco de metal en forma de clavos y la tubería y los alambres, pero así es. Entonces, el interior original de esa casa es un papel tapiz, pero nada de vinil. Esto realmente está hecho de papel y por una impresión de serigrafía a mano se hace un poco industrializado, pero se hace el padrón y eso se aplica en las paredes y el techo para evitar la infiltración desde fuera. El interior, el acabado realmente es de unas tablas de madera con ese papel tapiz, el techo unas tablas con el papel tapiz, el exterior tiene unas tablitas también de madera con un padrón y el techo está originalmente hecho de una madera que se hace, unas tejas de madera hecho en forma artesanal. Ahora, cuando yo lo compré, se quitó eso y la catalista y al encontrarse en la superficie se aumenta en volumen. Es muy parecido al poliestireno, ese blanquito que se usa para empacar sus enseres, pero esto es uno mucho más denso, tiene mucho más resistencia que el otro. Entonces, típicamente se utiliza el spray por el techo y las paredes se ponen la manta. Entonces, después de instalar la manta, el interior tiene un acabado de drywall. Y se puede ver eso a la izquierda. Esta construcción de piedra es la manera de subirse por las paredes de retención contra la lluvia
y la inundación. Está lleno. Qué triste. No pasa nada, tío. Cierro. Entonces, aquí una vista de la casa terminada, sus pisos de madera. Estas ventanas son las ventanas originales que desarmamos. Es una ventana de doble acción, que la parte inferior se puede subir y la parte superior se puede bajar, y funciona con unos cordones y unos pesos. Entonces, el problema es que eso deja un espacio en la pared así de ancho a cada lado de la ventana, en que no se puede poner el aislante. Entonces tiene ahí una brecha, un punto débil en términos de la resistencia. Lo que hicimos era sellar la parte superior para que no se pudiera subir y dejar simplemente funcionando la parte inferior. Entonces se puede levantar esta parte de la ventana. Y eso redujo el número de pesos de 2 a 1. Y el peso está por este lado. Entonces tuvimos una posibilidad de meter un aislante rígida, también de espuma, para aumentar la resistencia. Entonces, por debajo de la casa, en este espacio, entre las vigas, pusimos aislante. Entonces, la pared tiene el aislante, el piso tiene aislante, el techo tiene aislante, y eso va reduciendo la cantidad de energía que requiere la casa para mantenerse cómodo en el verano insoportable. Otra vista de los baños. Realmente los acabados son bien sencillos. Una cosa que nos preocupa es cuál es la distancia entre el punto de instalación y el punto de producción, porque queremos reducir el kilometraje que tiene que correr los materiales, porque eso contribuye. Si voy importando desde Italia, yo sé que eso va a requerir un montón de energía para llegar a San Antonio. Entonces tratamos de encontrar materiales no más lejos que 50 kilómetros, que es como 50 millas, que es como 100 kilómetros. Y así reducir la energía incorporada en la casa durante la construcción y por los materiales. Entonces toda esa piedra aquí es una piedra que viene de una mina entre San Antonio y Austin, Texas, que es como 35 millas desde la casa, ¿no? Y la otra piedra también es local. Entonces tratamos de buscar materiales locales cuando podemos, y así reducir se puede ver que obviamente hay cosas que de verdad sabemos que viene de no sé dónde, de la China probablemente, ¿no? Como el lavadora y cosas así, porque así es el mercado. Ni la marca americana se fabrica en los Estados Unidos, está montada en los Estados Unidos de unas piezas que vienen de Asia. Así se llama, hecho en los Estados Unidos. Sí, hay cosas que, y esto es parte del problema nuestra, que obviamente hay materiales, no hay opciones, el mercado es bastante limitado, pero lo que uno tiene que hacer es una investigación antes de especificar cualquier cosa, para ver cuál es la contribución de este material en términos de su consumo de energía. Entre los peores
concreto, bloque de concreto, ladrillo. Entre los mejores, madera, adobe, cualquier material en que hay poco trabajo industrial para llegar del material crudo a un producto terminado. Entonces, ¿qué hacen con madera? Pues se cortan el árbol, tienen que llevarlo a un lugar donde se hacen las tablillas y cosas así, y después a la sucursal donde se venden y ahí al trabajo. Pero esto realmente es un producto relativamente sencillo en su industrialización, en contraste con el concreto, que tiene que buscar cal y tiene que cocinar el cal a unas temperaturas bien altas que requiere un montón de energía. Después tiene que mezclar el cemento con la piedra que se mina desde no sé dónde y la arena con un montón de agua. Entonces el concreto es un material que requiere mucha energía y mucha agua. Y después, ¿qué puedes hacer con un edificio de concreto? Casi nada. Si quieres remodelarlo, muy difícil. Si necesita tumbarlo, se tira todo el invernadero. Mientras que la madera se puede desarmar, se puede recortar, hacer otra tabla de otra dimensión. Entonces es un material bien reciclable, reutilizable. Mejor reusar algo que reciclarlo. Pero entonces esto es la diferencia. Por ende, la huella ecológica de esa casa es bastante baja, y lo que hemos intentado en esa remodelación es mantenerlo baja mientras que respondemos a los cambios climáticos para hacer un edificio que va a resistir el impacto de los cambios climáticos. Aquí se puede ver un poco originalmente la tierra llegó hasta la acera en forma desnivelada, pero lo que hicimos fue levantar todo para hacer más plano el lote y construir aquí esta pared que va a retener el agua y evitar que el agua erosiona la tierra de alrededor de la casa. Esto es difícil ver en las fotos. Esto es un jardín xerófita, que implica que son plantas locales, nada exótica, todo que requiere un mínimo de agua. Tiene un sistema de irrigación por gota, que quizás ustedes han visto en las paredes verdes, ¿no? Son unos tubos bien finitos y unos emitores que pone gota por gota el agua en el punto de raíz de la planta. Entonces, un sistema muy eficiente, y realmente eso funciona simplemente para que crezca un poco la planta. Y típicamente, cuando tenemos lluvia normal, si hay normal en estos días, él puede sobrevivir con el agua pluvial, porque son de esta zona y así crecen. Entonces es un jardín que requiere muy poco agua. Todos los enseres y todas las llaves, todo tiene reductores que no permita un uso muy alto de agua. Y tiene un sistema mecánico.
En los Estados Unidos todas las casas, casi todas las casas tienen un sistema de aire acondicionado y calefacción, porque hemos visto que el clima realmente es insoportable. Esto tiene un sistema bien eficiente. ¿Y por qué? Porque hemos hecho todo lo posible para reducir la transmisión de calor en el verano hacia adentro, con los aislantes, con los pórticos al lado sur, al lado este, con un mínimo de aperturas al lado oeste, que es el lado más caluroso en los Estados Unidos. Entonces, el primer paso era hacer una casa más bioclimática, más sostenible, y así la instalación mecánica no consuma tanta energía. Una vista de la casa terminada. Tiene un techo de metal. ¿Y por qué de metal? Porque aunque no está instalada, tenemos planes de instalar un sistema de recolección de agua pluvial. Y ese material es inerte. El agua la lluvia no interactúa. Entonces el agua que cae desde el cielo al techo y después a unos colectores, canaletas, para llegar a unas cisternas montadas al lado de la casa, es bastante pura. No es potable, pero es casi potable. Entonces eso se guarda para los meses más secos para irrigar. Pero es un poco caro, entonces no hemos hecho. Pero la razón por la cual tiene el techo de metal, porque un techo, por ejemplo, de tejas de asfalto, que es lo típico, pues el asfalto es de petróleo. Entonces eso, el agua va contaminándose al correr, porque ese petróleo emite aceite, básicamente, al erosionarse. Entonces eso no se debe poner aceite en las plantas porque va a matarlos. Entonces esto es, aunque probablemente cuesta el doble del otro techo, es lo más sano, vamos a decir. Y esto es lo más bonito de todo, porque esto está, si recuerden bien, el río San Antonio. Pues cuando llegaron los españoles, no encontraron, como en el Perú, encontraron un país poblado, no por gente inca ahí, pero por unos tribus de indios, ¿no? De nativos. Y ellos vivieron ahí al lado del río. ¿Por qué? Porque había muchos árboles de nuez, venado y cosas así. Entonces, mencioné que en esa casa hemos rehecho la topografía, y en hacerlos encontramos por debajo del suelo estos artefactos que probablemente tienen 1500 años por lo menos, quizás más, son puntos de flecha y cosas para raspar de los nativos que vivían en mi lote hace unos milenios. Y eso para mí, wow, fue bien impactante. Me emocionó mucho pensar que, mira, yo estoy en un continuum de vivir en este lugar y en este, no sé, en otros 2000 años que va a encontrar de mi proyecto, pero eso me gustó mucho. Pensé, sí, por eso soy arquitecto. Entonces, esto es uno de los ejemplos. Y vamos a ver si se puede encontrar el otro. Dame un segundo. Pues, esto es, perdón, gracias, doctor.
Esto es el otro ejemplo, que es una otra casa muy pequeña, pero totalmente distinto por su materialidad. Y esto es en Santa Fe, Nuevo México, que es como 1000 kilómetros al norte de San Antonio. Los mismos españoles llegaron caminando, no, ellos en caballo, los soldados caminando. Sí, llegaron a Santa Fe más o menos en la misma época, todo fundado por esa gente que vinieron desde el sur buscando los 7 ciudades de oro, que era realmente descubrieron los españoles que parecían de oro, porque aquí en la montaña el cielo es bien claro y por ser seco hay mucho polvo en el aire, y al acostarse el sol hay unos colores bien bonitos y proyecta una luz amarilla a la vivienda nativa, que era un tipo de departamento de 3 pisos hecho de adobe, y parecen dorados. Ay, los pobres españoles encontraron viviendas de lodo y nada de oro. Pero obviamente, como aquí se mataron a muchos, se enfermaron a muchos, se forzaron a muchos trabajar en las minas, o sea, fue una cosa ya se fue mi español. Una época no muy feliz, vamos a decir, como en el Perú. Pero se quedaron ellos, y entonces la gente son una mezcla de raza de indio mestizo, podemos decir, aunque hay muchos tribus que tienen sus pueblos ya, que siguen, han sobrevivido el asalto español. Entonces, esto es una casa de adobe en el centro histórico de la ciudad. Está en un barrio que se llama Barrio Guadalupe, porque está cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue fundado en 1720 más o menos, aunque esa casa no es tan vieja. Los árboles alrededor de la casa, algunos tienen quizás 200, 150 años. Esa casa casi tiene 100 años, según mi investigación. Entonces, ahí está lo que hicimos, y otra vez es un intento mantener la huella ecológica bien reducida. El adobe es aún más ecológica que la madera, porque simplemente tierra mezclada con paja y agua, cocinada por el sol, y que se hace ahí en el lugar, en esta casa. O sea que es una cosa casera, ¿no? Entonces, la madera, parte de la madera que voy a mostrarle, ni era tratada, era el tronco entero que se utilizaron para mantener el piso. Mucho de esa casa, por ser más reciente, ya la madera está cortada con una sierra, ¿no? Es una madera más moderna. Pero básicamente así es otra vez. Tiene madera, tiene un poco de vidrio, un poco de metal y mucha tierra. Entonces tratamos de seguir en esto. Aquí está, para comenzar bioclimáticamente otra vez, como es Santa Fe. Se puede ver que es un clima mucho más frío que San Antonio. Primero,
6 grados al norte y 2.000 metros más alto. Entonces es un clima más cusqueño que el otro. Entonces con temperatura, hoy la temperatura promedio es 0. Estamos llegando al invierno al norte, ¿no? Entonces, mientras que en San Antonio la temperatura hoy promedio es como 12 grados. Entonces esto es una diferencia muy marcada. El problema aquí no es el calor, el problema aquí es el frío, porque el invierno, entonces, en los veranos es bien sabroso la temperatura ahí, bien seco, el cielo es muy bonito, tiene buena comida ahí. Entonces yo vivo los veranos, el tiempo más caluroso en Santa Fe, y en el invierno para escapar al frío me voy a San Antonio. Entonces vivo en 2 lugares y hago una práctica profesional en ambos, tengo proyectos en ambos ciudades. Entonces ahí es un lugar bien seco, no llueve mucho, y aún es seco. Se puede ver que por estar más al norte, el sol es más no se levanta tanto. Entonces esto es, ni llega a 80 grados, 75 grados es el punto máximo al mediodía en el verano. Y baja mucho, es casi horizontal a las 4 de la tarde. ¿Cómo son los cambios climáticos? Pues otra vez un futuro no muy feliz. Está aumentando un poco el calor en el verano y aumentando el frío en el invierno. O sea, los extremos tienen tendencia a ser más. Tenemos un problema ahí que hay un tipo de insecto. Todo el bosque es de pino, un tipo de pino. Y hay un tipo de gusano que por la sequía se han debilitado los árboles y por el calor más alto en el verano han podido propagandizarse con más eficiencia. Y entonces hay muchos árboles que han muerto. Entonces cuando llega la lluvia, que era antes no tan fuerte, con relámpagos, hay mucho bosque que se quema. Y por ser un estado muy pobre y no muy densamente poblado, hay más personas en San Antonio que en todo el estado de Nuevo México. Esto es una ciudad con 50,000 personas. San Antonio tiene 2 millones, no es Lima, pero tiene un buen tamaño. Entonces, no hay manera de apagarlos. Entonces hemos tenido unos fuegos forestales realmente terribles. Y eso, cuando se queman los árboles y llueve, no hay nada para retener el agua, entonces hay mucha erosión y pérdida de tierra. Entonces todo esto es muy problemático. Entonces el frío es realmente nuestro problema. Aquí unas fotos de cómo es el pueblo. Ahí está la iglesia de mi barrio, Nuestra Señora. Esto es la catedral en la ciudad del centro. Ahí está ese edificio alto, es el capital del estado. Ahí está la plaza, ¿cómo se llama eso? La plaza principal, mayor. Y ahí está el edificio del gobierno de 1700 y pico. Reconstruido y modificado mucho, pero así es era la plaza en la época de los españoles. Es bien
pintoresco, hay mucho turismo por ahí. Aquí otra vez la choza, es un edificio pequeño de 150 metros en un lote de 1000 metros. Y se puede ver, esto es desde la calle. Y aquí está el edificio. Porque originalmente hubo un edificio de 2 pisos de adobe, que era el edificio principal. Eso fue la casa para los empleados o no sé quién. Creo que una parte era un garaje a un punto. Entonces lo que pasó es que hace como 15 años se murió la dueña y nadie se apagó el agua en la casa, pero se apagó el calor. Entonces llegó el invierno, se congeló por completo la tubería. Llegó la primavera, todos los tubos ya rotos. Hubo una inundación interior de la casa hasta el punto que colapsó las paredes de adobe. Se erosionó ahí en la base y la casa se cayó las paredes. Entonces ya no hay. Simplemente lo que existe es este edificio que pudiera haber sido histórico menos por todas las intervenciones no históricos, como estas puertas corredizas de los años 60 de vidrio y otras cosas horroríficas que han hecho para destruir la integridad histórica de la casa. Aquí es cómo vivieron la gente, porque fue ocupado y era un triplex, 3 departamentos de un cuarto, un baño y cocina, cada uno de 35 hasta 50 metros, que se alquilaron bien barato y fue un edificio muy maltratado. Aquí después de mudarse la gente, dejando ahí esas son fotos de varios de los departamentos. Los cambios eran muy limitados. ¿Por qué? Porque todas las paredes oscuras, más gruesas, son paredes de adobe. Y todo lo más ligera de madera. Entonces, nosotros, por ser todas las paredes de apoyo estructural, no queremos comenzar a quitar las paredes. Entonces, básicamente, dejamos las paredes de adobe. Quitamos todo lo demás. Lo único que las puertas, las ventanas, los pisos, los techos, simplemente la estructura y la estructura del techo. Eso es lo que se queda al terminar el proyecto. Eso fue un proyecto, tengo que explicar cómo funciona. Yo tengo una compañía básicamente tengo 2 empleados y nosotros hacemos el trabajo. A mí me gusta ensuciar las manos. Entonces, ahora no me gusta hacer dibujos, simplemente hacemos decisiones en la marcha, porque uno nunca sabe al desmontar todo lo que va a encontrar. Entonces eso duró 10 meses, este proyecto, para saber. Entonces, esto es el primer mes en que comenzamos a quitar todo. Y se puede ver un poco cómo era el interior de la casa. Era muy mal construida. Nadie hizo cálculos de las vigas. Y hasta las vigas se corrieron en la dirección incorrecta. Porque típicamente cuando tiene un cuarto longitudinal, se va en dirección contraria para que corren la menos distancia. No,
Esos corrieron 6 metros, una viga así chiquita. Entonces todos doblados y todos así chuecos. ¿Por qué? Porque el techo por años goteaba. Toda la madera bien destruida y bien débil. Pero no era visible porque todos se cubrieron con un techo falso de drywall. Pero al quitar todo, ay madre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí estamos quitando el piso. Y hay una cosa bien bonita que me gustó mucho, no sé si es bien visible, pero estas vigas no son suficientemente profundas para la distancia, y típicamente lo que se hace en los Estados Unidos es que se pone una viga más gruesa en forma contraria, pero aquí no. Lo que hicieron fue poner unas piedras, se puede ver la piedra, muy japonesa en su estilo. Entonces en el medio de cada viga hay una piedrita. Entonces la madera es como así de distante de la tierra, que ahora ni se puede hacer por los códigos. Pero así es la manera de construir el edificio. Entonces quitamos todo esto, la viga, la piedra, pero no lo tiramos, todo lo guardamos. Esto es interesante. Aquí está el piso mantenido por las vigas de tronco. Tiene un tronco así y por encima otros troncos y el piso clavado. Y eso fue hecho por una hacha, ¿no? Un adze, a mano. No es una casa antigua. Pero esto no se puede ver bien ustedes, pero se encontró dos tipos de cimentación. Aquí la cimentación es de piedritas y no muy profunda, simplemente se excavaron un poco. Y aquí, más reciente, hay una cimentación hecho de concreto formado. Entonces se puede definir un poco cuál fue el orden en que se construyeron la casa y en qué época más o menos por los materiales de construcción. Esto es soy antropólogo, entonces eso me interesa. Esto es arqueólogo. Esto es un hueco, un nudo en la tabla que se cayó dejando un hueco en el piso. Entonces se pusieron una lata, ¿no? La tapa de una lata con unos clavitos para cubrirlo. Pero lo que se puede ver aquí, porque aquí está el piso que fue pintado, eso fue al quitar mucho material por encima, se encontraron que en una época fue pintado varios colores el piso. Y después se pusieron ese linóleo, que es un material para hacer ahora de vinil, pero esto es el original. Y después se taparon en algunas partes, no en toda la casa, pero en esta parte se pusieron periódico por debajo del piso. O sea que encima de la tabla se pusieron periódico y después el linóleo. Entonces encontré la fecha, no se puede ver de ahí, pero ese linóleo se instaló en 1950 más o menos por el periódico. Pero se puede ver cuántas capas había en ese proceso de quitar todo, y quitamos el piso también. Aquí están los árboles, aquí está el maníaco de arbolista cortando el árbol, trepeando. Estos son el olmo chino y esos son un tipo de fruta que ni puedo pronunciar. Este árbol probablemente tiene 150 años por lo menos, y es un árbol nativo
¿no? Así era la vecindad antes de llegar los españoles. Aquí los materiales, hablando de la sostenibilidad, tenemos un sistema de diferenciar entre materiales y lo que utilizamos. Por ejemplo, aquí están las vigas de los pisos que nosotros rearmamos para hacer una viga no me recuerdo cómo se llama eso, que va por encima del techo. ¿Qué? El lintel, gracias. Un lintel, para hacer los linteles de la casa, porque el adobe está bastante ancho, entonces se necesitaron varias de esas para hacer los linteles. Aquí está el piso mismo que utilizamos para hacer unos techos, los adobes que reciclamos. Aquí están todas las piedras que quitamos, que en la última foto va a ver que utilizamos para el paisaje. Aquí están estos troncos que aún tengo guardado para el próximo proyecto. Aquí está todo el metal que quitamos, que se llevaron al reciclaje y vendimos en $200. Aquí están las puertas y ventanas que vendimos por el marketplace de Facebook. Entonces vendimos todos los enseres, los calentadores de agua. Sé que como una manera de reciclarlo, porque siempre hay alguien que necesita una estufa que cuesta $20, ¿no? Aunque está medio maltratada, pero funcionó. Entonces, tratamos de no llevar nada al invernadero. Aquí trabajando en la reconstrucción, pues un mes para quitar todo. Otro mes para reconstruir todas las paredes. Se puede ver donde hemos insertado unas paredes nuevos. Esto, por ejemplo, es una ventana que encontramos al quitar el yeso de las paredes. Encontramos que aquí hubo una ventana en un pasado. O aquí también había una puerta entre dos de los cuartos. Simplemente interesante para encontrar. Aquí está con el piso ya quitado y las paredes ya reconstruidas. Aquí estamos, se puede ver aquí uno de los el lintel, y se puede ver que está hecho de varios miembros del piso que reciclamos. Tratamos de reutilizar todo. Aquí otro lintel, abrimos una apertura un poco grande entre la sala y la cocina. Los 3 departamentos se convirtió en 2. Entonces un duplex, uno más grande, otro más chico. Aquí es como solucionamos el problema de los techos, porque originalmente pensamos simplemente en pintarlos y ya, pero salieron tan destruidos y tan maltratados que lo que hicimos fue encapsular el techo. Entonces, esto es la viga original, muy pobre en términos de su resistencia estructural. Entonces pusimos 2 al lado, llenamos esto para hacer una viga más grande con más potencia. Entonces eso fue parte del proceso de no quitar el techo, simplemente reforzarlo. Aquí estamos trabajando en otros elementos. El lado oeste, que es la parte posterior de la casa, era muy mal en términos de no ser derecho. Construimos, como en el otro ejemplo, el original, unas paredes no estructurales de madera, simplemente para definir espacio y para
ubicar la tubería, porque es bien difícil. Para poner un tubo en una pared de adobe, tiene que cortar el adobe para hacer un hueco. Entonces lo que hicimos fue, donde había instalaciones hidráulicas de agua, pues utilizamos unas paredes de madera. Aquí está el portal en el proceso de ser reconstruido. Esto es interesante. La casa originalmente tenía 3 parapetos y que con un techo un poco inclinado para el agua escorre en una dirección para caerse y un poco de alero de ese techo. Pero decidimos convertir el último pared a una pared con parapeto. Entonces tuvimos que cortar, aquí está el alero, tuvimos que cortarlo. Y en el momento de cortarlo, entre la pieza del techo que se cayó así de ancho, de un proceso que consiste de un papel y asfalto cálido, que así se hacen los techos en una época, encontramos como en el piso de ese cuarto que utilizaron papel como la primera capa antes de comenzar a construir el techo impermeable. Y ahí está el periódico, y ahí está la fecha, 1939. Entonces yo sé con seguridad que más o menos en 1939 se pusieron este techo. No sé si fuese el techo original, ese techo era permeabilizante del techo. Entonces eso fue bien interesante encontrar en ese proceso todo el. Entonces aquí está el edificio con su salida al alero cortado. Entonces después construimos por encima el parapeto. Y aquí se puede ver el parapeto. Y estos son los canales que compramos, hecho ahí en el pueblo mismo. Y aquí están los canales insertados en el proyecto. Se puede ver, mira, esta línea, esto es realmente la línea existente. Entonces tuvimos que hacer una línea recta para tratar de dar un sentido de calidad. Instalamos una serie de tragaluces en el techo y simplemente fue una cosa de cortar un hueco en el techo y construirlos y instalarlos. Aquí se puede, ese amarillo, ese espumante de aislante, aquí está, que estamos utilizando para hacer los parches, para el parapeto alrededor de los tragaluces, las nuevas perforaciones para la plomería, etc. Entonces esa casa tiene un techo con aislante por encima de la estructura. Y así se puede dejar expuesta la estructura. Esto es el sistema hidráulico que está siendo instalado. Entonces, para instalar las líneas eléctricas para la iluminación, pusimos un techo falso, también de madera. Por debajo se puede ver, por debajo del techo original, en el espacio que era así,
corre todos los alambres y así escondimos el nuevo sistema eléctrico. Porque esta casa casi no tenía nada, una lámpara en el centro y unos enchufes por ahí. Entonces, por quitar todo tuvimos que hacer un nuevo sistema eléctrico, hidráulica, mecánica, todo está nuevo, menos las paredes y estos techos existentes. Mira eso. Llegó el invierno en septiembre, un granizo. Y se cayó eso, fue desde fuera de la casa. Entonces se enfría mucho. Aquí está el portal en su proceso de reconstrucción. El techo del portal, ahí está. Esto es el piso. ¿Recuerdan el piso pintado? Pues obviamente está mezclada de un cuarto y otro cuarto, todo. Pero reciclamos toda la madera para tratar. Y estas vigas son las vigas del piso. Entonces, reutilizamos todo. Aquí la carpintería. Hay unas paredes hechas de gypsum sobre madera, como los closets. Aquí la pintura. El techo tiene una pintura muy aguada. Se puede ver, es casi transparente. Es como tintada, no es pintada. Igual como los muebles. Esto es lo más interesante. Esto es después de hacer todo. Mira, esa casa tiene una masa térmica muy marcada, que es muy buena porque tenemos una oscilación de temperatura, de un poco de calor a muy frío cada día. Entonces ese ayuda en mantener el confort adentro, pero el problema es que la pared de adobe está en contacto con el aire frío desde fuera, entonces parte del calor va adentro y parte del calor va hacia afuera, que está acumulado en el adobe. Entonces lo que hicimos fue encapsular toda la casa en aislante para que la masa térmica está dentro. Entonces lo que hace es, se hace una cosa que es como un clavo bien largo, así de largo, que tiene en su base un pedazo de metal plano, y con un tipo de pegamento de construcción se pega esto en la pared existente. Cada 9 pulgadas, que como cada 25 centímetros. Y después se pone ese spray de espuma, el poliestireno, que la aplicación parece blanco, pero con la radiación solar se convierte en amarillo. Entonces, y estos son los, se llama pins, es como afilares, ¿no? Y después se cubre todo con una malla metálica y se dobla esa cosa para mantener la malla en su lugar, y se aplica un acabado cimentoso de estuco. Entonces, pero me gustó mucho el look de esta cosa. Obviamente la junta histórica habrá me permitiría. Entonces, aquí está el interior que se terminó como original con lodo, y el lodo mezclado con paja y mica. Entonces es muy bonito. Perdón, las fotos no muestran muy bien cómo es, pero se puede ver un poco, tiene un poco de textura, y la persona que hizo eso, un maestro que es mexicano, fue casi imposible encontrar a alguien que pudiera trabajar el lodo. Sí, en
Yeso sí, pero lodo, nadie. Fue el único. Y salió bien chévere. Esto es el piso, y el piso también tiene su aislante, una malla, y después estos elementos es donde corre el agua caliente, está cubierta con arena y después con ladrillo. Entonces es un piso radiante y esto es el sistema de calefacción, es por radiación. Entonces si uno va caminando, no es como en Lima, cuando uno pisa por el maldito piso de azulejo, que es bien frío porque uno está perdiendo un montón de calor a través de este material. No, esto es a una temperatura bien bonita, ¿no? Bien. Entonces, y el calor, por radiación, el cuerpo se sienta con calor. Entonces, aquí está con el estuco. Unas fotos de los acabados interiores, los azulejos. Esto es de la unidad más pequeña, la cocina y el closet a la derecha. Aquí la cocina del espacio mayor. Y ahí 10 meses después terminado, aquí está la famosa piedra rescatada por debajo de los pisos. Ahí están. Ahí. Esto es un sistema de drenaje que permite acumular el agua. Aquí el sistema de recolección de agua. Unas fotos del interior. Entonces, voy a mostrarle esto y terminamos muy rápido. Esto es un dibujo, simplemente para que aprendan. Esto es un dibujo del agrumensor del lote. Aquí está la calle. Esto es la casa remodelada que se quedó al fondo. Aquí estuvo la casa que colapsó. Entonces, lo que estoy haciendo es lo que se llama un lot split. Estoy dividiendo este lote en la mitad porque es suficientemente grande que el municipio va a permitirme convertir un lote en 2 lotes. Y esto es lo que estoy en el proceso de hacer eso. Esto demora 2,5 meses para pasar por todo el proceso municipal. Tengo diseñado una casa para la parte de frente, pero por estar en un barrio histórico, eso tiene que pasar por la junta histórica. Eso toma 2,5 meses. Después tengo que solicitar un permiso de construcción y eso demora 2,5. Entonces, comencé esto en octubre y quizás para abril si todo va bien, una imposibilidad, pero si todo va bien para abril, voy a estar listo para hacer el proyecto. Y esto es otra vivienda unifamiliar, esta vez con techo metálica de 2 aguas. Esto es en la dirección sureño, que es el lado más asoleado. Esto es el lado norte, que es el lado más frío. Y el oeste es más sellado, porque en el verano se hace calor. Entonces, un modelo, es una casa con paredes
con parapeto. Lo bonito es que la calle en que está ubicada es de una cuadra y termina en dos otras calles. Y al otro lado hay una casa que tiene esta misma forma. Entonces me gustó que, esto es como ¿cómo se llama esa cosa para mantener sus libros? No sé cómo se llama. Hay una cosa en los Estados Unidos que se llama bookends. Es una cosa cuando tiene su libro que mantiene vertical sus libros en el estante porque tiene tendencia así. Eso. Entonces, lo que estoy haciendo es eso con la calle. Estoy manteniendo la calle con esa forma. Esta casa también es de madera. Tengo guardado un poco de los materiales, de madera, pero es de adobe. Tengo guardado algunos de los materiales, pero estoy escogiendo los materiales con lo menos energía incorporado posible, con mucho aislante. Se me olvidó mencionar que en la otra casa que tiene el sistema hidráulica de circulación de agua caliente, este sistema tiene 95% de eficiencia. Entonces, de todo, funciona con gas natural, de todo la potencia del gas natural para ser quemado, 95% va al sistema de calefacción, que es bastante alto. Típicamente los sistemas tienen un 75% de eficiencia. Costaba un montón la máquina, es chiquito, ni una cosa bien grande, y funciona por demanda. Si necesita agua caliente, se calienta el agua. No es como un tanque, no sé cómo son los tanques de agua caliente en su casa, pero muchas veces uno tiene un tanque lleno de agua caliente que se mantiene. No, tampoco. Ni en la casa, ni en el departamento que estoy yo, que tiene uno de estos sistemas eléctricos, que es para matarse a uno, en que cuando corre el agua se calienta. Pero no, esto es un sistema un poco más sofisticado. Pero todos los sistemas de plomería, eléctrico, las lámparas, todos son de LED, ¿no? Todos los sistemas, las llaves tienen sistemas para de reductores, la ducha, todo eso para reducir el consumo de recursos lo más posible. Entonces seguimos con esta idea de esto. Entonces ya los dos ejemplos, ambos no de una escala, realmente, aunque yo creo que salió bonito el interior y el exterior a mi gusto, eso realmente no era mi preocupación. Realmente mi preocupación era uno más técnica, de intentar pensar en una manera vanguardista cómo será el clima en 20 años para hacer un edificio que pudiera funcionar bien en el futuro, que pudiera reducir mucho su consumo de energía, que con un muy bajo nivel de energía incorporada en la construcción. Entonces, ya, gracias. Muchas gracias, John, por la exposición, que es un poco un testimonio de lo que con toda su experiencia él nos quiere mostrar, ¿no? Cómo en pequeña escala uno puede hacer esa intención de vamos cambiando el mundo casa por casa, que es un poco lo que también queremos inculcar acá en la facultad, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad desde el proyecto hacer cosas que puedan impactar en la vida del ser humano. Te agradezco mucho, Iván, por compartir esto y bueno, les agradezco a ustedes por su visita. ¿Tiene alguien alguna consulta que hacer antes de despedirnos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?
Ya. Ok, muchas gracias por su visita y bueno, será hasta la próxima. Gracias.